Martínez? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Todo bien? No nos saludamos hoy porque ya nos vimos un ratito antes. Hablamos desde allá, no importa, estamos acá con nuestro micrófono. Además planificando la jornada. ¿Qué jornada tenemos hoy, Martínez? Cuéntela porque es un columnista. Lo habíamos tomado como nos visitó varias veces. Tiene la generosidad de venir él como jefe del servicio y traer a la especialidad, ¿no? A la subespecialidad dentro de su propio servicio. Es muy generoso además. Sí, sí, claro. ¿no? Y además vamos a hablar de un tema que seguramente en las familias que tienen algún pariente con este problema es motivador, que hablamos de las epilepsias. Y vos sabés que un dato interesante, Raúl, porque uno no sabe cómo proceder ante un ataque. Entonces le vamos a orientar qué hacer, qué no hacer, y sobre por todo, ahí hacemos lo que no hay que hacer. Y sobre todo, cómo integramos al epiléptico, al ámbito familiar, al ámbito escolar, al ámbito laboral. Me parece que es un programa imperdible con respecto a esto. Derribaremos mitos, porque siempre hay mitos sobre cómo proceder frente a algo que nos pueda ocurrir en la calle. Bueno, verán que será todo lo contrario, con dos profesionales de una larga trayectoria. Pero antes, quiero agradecer a Raúl Guillermo, que es nuestro sastre y nos pone más o menos dignos, digo, más o menos lo que puede hacer él, con la pilcha fantástica, pero uno, bueno, tan espléndido no está. Le agradecemos mucho a la Confitería Alemana de Castelar, que son los responsables del catering. Por supuesto, al Colegio Médico de Morón, el Distrito 3, que permite que las puertas de este dignísimo espacio de televisión tiene ya 15 años. Sí, señor. Increíble lo Esquinazzi, Increíble. Pero cada vez estamos mejor. Ahí me gustó. Bueno, y vienen los mensajes de ustedes, donde a través del teléfono o algún correo toman la tercera pata de la duda y quieren saber algo. Abrimos formalmente, esto es el consultorio, como digo, televisión saludable. Ya veremos. Ahí estamos. Bloque de mensajes, como saben ustedes siempre en la apertura, no entran todos. Agrandado como uno pueda imaginarse que esté, lo estoy, en función de que son tantas las posibilidades que brindan ustedes, y una antes de dar lugar al primer llamado es la de siempre. No estamos en vivo, el programa se graba con anterioridad, algunas respuestas damos casi después o a la semana siguiente cuando volvemos a la segunda grabación. Así que deje un mensaje igual, siempre algún teléfono de contacto, algún correo, alguna manera de poder establecer diálogo. Para poder transmitirle algún teléfono de uno de los que esté invitado acá, algún profesional que esté invitado acá a este programa, como para que poder tener el contacto. La mayoría de los profesionales que vienen son de hospital público, esto está claro, hospitales de la zona, siempre destacamos en qué área trabajan. Allí los pueden visitar y buscarán su asistencia. También tienen su consultorio particular, se los podemos dar, no los ponemos en pantalla, en la producción podemos ser puentes si la necesidad es tal. Pero bueno, gracias por eso, líneas rotativas, el primero de los mensajes. Sí, buenas tardes. Bueno. Yo quisiera saber si la causa del hipotiroidismo provoca exceso de peso. Yo ya hace como 20 años que tengo y cada día que pasa estoy más gorda. Gracias. Tiene que ver con la visita de... No sé qué vamos a hacer, Uller, contigo, no sé. A ver, va a tener que explicarlo usted, que lo conoce más. No, obviamente que el hipotiroidismo provoca un exceso de peso, pero bueno, hay que verificar que realmente tenga el hipotiroidismo y no tenga un exceso de ingesta de alimentos prohibidos, ¿no? O sea, no todo exceso de peso significa hipotiroidismo, Hay que pesquisarlo a través de los estudios que se hacen, habitualmente lo hacen del clínico y después, una vez detectado el hipotiroidismo, se lo deriva al endocrinólogo para que dé justamente con la medicación. Pero de ser así es probable que ocurra a partir del hipotiroidismo, ningún problema. La obesidad un exceso de peso seguro, no teniendo controlado, porque evidentemente falta hormona tiroidea para poder metabolizar ese tipo de ingesta que se hace. Pon el otro, por favor. Sí, buenas noches. Yo era paciente del doctor Stewart Usher. Quería saber si él volvió a atender porque tengo entendido que ya no atiende más. Gracias.
hagamos una campaña desde acá, porque cuéntele usted, se ha jubilado, pero estaba con idea de no se puede. Sí, lo estamos estimulando para que siga, porque realmente están en buenas condiciones y realmente es una pérdida, sobre todo para la zona oeste, que no hay tantos endocrinólogos. Bueno, un abrazo, Stewart, un tipo fantástico que ha venido a visitarnos varias veces también. Pasemos al otro. Bueno, dejo el mensaje para decirle que estoy viendo el Canal 2 y estoy viendo lo de la salud, que está el doctor, no me acuerdo en este momento cómo es el apellido. Bueno, pero yo le quiero comentar que lamentablemente me agarró un temblor en las manos y los doctores dicen que no es Parkinson, pero bueno, me dan remedios y no tengo ninguna mejoría. Cada vez se me acentúa más. Soy Luisa de Hurlingham. Le agradezco si me llaman. Estábamos atrás de fondo mientras veía el programa. Sucede, Mauricio contestará, es un disparador el momento de los mensajes, porque escuchan que los pacientes llaman, que Mauricio genera, no es una respuesta ni un momento científico, lo hará con su profesional de cabecera, es una tercera opción. La orientación puede consultar tranquilamente, o justamente hoy tenemos un programa con los neurólogos del Posadas, así que tiene el Hospital Posadas como para recurrir al servicio de neurología, por lo menos para ver si realmente ese temblor que usted tiene se puede corregir de alguna manera. En las manos, sí. Muy llamativo, se ve que lo tenía hace un tiempo ya. Pasemos al otro. Sí, hola, buenas noches. Quería saber en qué hospital de la zona de Morón se puede llegar a hacer una operación laparoscópica umbilical. Tengo 57 años y quisiera saber si la obra social no me lo permite. ¿En qué lugar o con quién podría conversar para este tipo de cirugía? Muchas gracias, Ángel. Ángel, ¿la obra social no se lo permite, dijo? No sé, pero bueno, le digo que ahora prácticamente todos los cirujanos optan por la cirugía laparoscópica porque realmente tiene muy buenos resultados, es una recuperación inmediata, así que yo diría que en cualquier hospital público que tenga acá, en el Posadas, en el Hospital Nuevo de Morón, seguramente va a tener algún tipo de respuesta positiva con respecto a eso. Elba nos dejó un mensaje que había generado mucha emoción y no había visto el video de la Fundación Hepática Argentina, hablando del trasplante y que le encantó. Bueno, nos pasaba lo mismo y nos pasa cada vez que lo vemos. Muchas gracias, Elba. A ver el otro. Sí, buenas noches, estoy viendo el programa. Yo quería saber si los pólipos se pueden volver a repetir, es decir, que a mí, por ejemplo, me los sacaron y bueno, puede volverme a salir. Gracias, ¿eh? Repetimos el programa con Iani Chilo y él trajo un material absolutamente gráfico de cómo se realizaba el estudio, cómo se tomaban los pólipos, cómo se trataban en el mismo momento. ¿Se pueden repetir? Sí, tranquilamente. Son recidivantes muchas veces, así que justamente el que ha tenido pólipos, a pesar de que hayan sido normales, tiene que hacer cada 5 años como máximo una nueva endoscopía para verificar si hay nuevos y si no hay ninguno que se haya malignizado. Bien. No sé cuántos nos quedan aún, ¿eh? A ver, vayamos a la... Por favor. ¿Se pueden decir que se fijen qué es lo que pasa en el Posadas? Es una vergüenza, es entrar en el purgatorio. Fíjense. Bueno, está enojada. Lo pusimos como un testimonio de necesidades. Nosotros ahora tenemos muchos profesionales que vienen que son de cuna hospitalaria y del Posadas. Sí, la verdad que lo que a mí nos dignifica mucho es la tarea de los profesionales. Nunca son cuestionados el accionar de los profesionales, tanto de los médicos como del personal auxiliar, no hay ningún problema. El tema de la infraestructura que está obsoleta, ustedes saben muy bien que ahora hay un edificio nuevo que le dicen, digamos, la zona de Puerto Madero, y está el edificio viejo, que sería una villa. Entonces, ese tipo de aspecto que evidentemente todavía no está resuelto, el tema de que, lo vamos a ver ahora con los neurólogos que tenemos invitados, la falta de provisión de insumos en algunas patologías muy importantes, como por ejemplo la epilepsia, el tema de los turnos, que con tanta demanda de gente muchas veces son turnos prolongados y que no dan satisfacción a la gente, pero bueno, eso lamentablemente no lo podemos solucionar los médicos, ni los demás profesionales. Evidentemente tienen que tomar cartas
el Estado, en este caso la Nación, para que sea operativo como siempre ha sido operativo el Posada. Bueno, pero de todas maneras siempre rescatamos esto, el valor del profesional, del médico, el sitio que le da el paciente, que sí, a veces tiene que esperar, a veces llega muy temprano, a veces no son los turnos correlativos con el tiempo que necesita, pero siempre el médico es el receptor de elogios en este programa. ¿Tenemos más? Sí, buenas noches. Estoy mirando el programa de cáncer de colon. Yo me operé, no tenía cáncer, sino debido a una colitis ulcerosa, pero ya pasé el año y cuarto, me tuve 3 operaciones. En realidad fueron bastante, digamos, difíciles, pero ahora ocurrió que me aparecieron hemorroides. ¿Es normal que las tenga o tengo que volver a hacerlas ver? Porque la médica los vio y bueno, no me dijo qué tratamiento ni nada por hacer, pero ahora es más frecuente la pérdida de sangre. Mi teléfono es 4452 bueno, 17. Listo, ahí estaba el teléfono. Ella dejó un mensaje y la contactamos. La vamos a contactar con el doctor Giannichilo como para que le dé algún tipo de respuesta. Pero desde ya le digo, si tiene una proctorragia, que es la pérdida de sangre por el ano, es un detalle para destacar. Lo más probable que sea, no hay que asustarse, seguramente sea local, sea la hemorroide que tiene, que puede provocar pérdida de sangre, pero tampoco hay que dejarla sin tratamiento. Hay tratamientos locales, a través de cremas o supositorios, y además un tratamiento general para evitar ese tipo de sangrado. ¿Queda más? Quisiera poder comunicarme con algunos doctores para saber cuál sería la solución del problema que tengo de rodilla. No es menisco, nada. Para mí es una falta de líquido. Si quisiera saber qué días puedo comunicarme con ustedes. Gracias, mi nombre es Ricardo Quiroga. Ricardo, que me encanta que uno se diagnostique. Para mí es falta de líquido, está bien, uno conoce su cuerpo. Pero tiene elementos para poder diagnosticarlo bien, Ricardo, o sea, a través de una radiografía, a través de una ecografía. Eso lo puede ver un traumatólogo y le va a decidir exactamente lo que tiene y cuál es el tratamiento. Y sobre todo, por favor, no se automedique, nada antiinflamatorios, porque le va a provocar daño en otro sistema del organismo. Bueno, nos vamos a... Juan Martín Mesina es neurólogo muy joven. 40 años tiene y trabaja en el Posadas. Y Alberto Sinerman, no digo cuántos, pero trabaja en el Posadas, es jefe del servicio de neurología de ese hospital. Con ellos estamos charlando en un ratito nada más de un tema que preocupa, que ustedes lo pidieron y que preguntábamos. Epilepsia, ¿les parece bien? ¿Cómo no? Pausa, ya estamos. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, ahí está el teléfono en pantalla, estamos con las líneas rotativas, nos deja los mensajes que son los que escuchamos en el bloque anterior, justo empalmamos porque uno de los últimos tenía que ver con algunas quejas del Posadas, algunos elogios a los médicos, en realidad siempre la cuna es la salud pública y en eso hacemos un pie bárbaro. Nos está visitando Alberto Sinerman. Hola doctor, qué gusto. Tal? Gracias. Está a su lado
Juan Martín Mesina. Primera vez que nos visitas. Así es, primera vez. Gracias. Qué joven sos, cuando entró le dije lo mismo. Bueno, gracias. ¿Cuántos años tenés? 40. ¿Y cuánto hace que estás en la profesión médica? Y desde no me digas hace un montón porque tenés 40. No, me recibí a los 27 años y mira. desde entonces hice mi especialidad en neurología y hace 4 años y algunos meses que estoy en el Hospital Posadas haciendo epilepsia específicamente, neurología general y epilepsia. Tenés que hacer méritos porque los elogios a los profesionales, por ahí faltan cosas, hay carencias, hay necesidades, hay noticias que confunden un poco o que muestran una realidad que uno no conoce, pero vas a tener que trabajar fuerte porque destacan mucho el trabajo humano del médico ahí y eso está muy bien. Es verdad. Voy a ser un poco cholulo en el arranque. La doctora Mónica Glán sabía que venía, lo va a estar mirando, me dijo el lunes, y le mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Hago de puente. Gran persona, gran médica, un abrazo si me está viendo. Y si quiere, Mauricio, anticipo sobre muerte digna. Quedaron muchas dudas, algunas preguntas, un tema muy movilizante, vamos a charlarlo con ella en algún momento. Del hospital no voy a hablar, de su trabajo y su tarea, sí. No me pueden creer que hace más de 100 kilómetros de bicicleta el fin de semana, le puedo asegurar, ¿eh? ¿Quién no le puede creer? La doctora Glán, por ejemplo. No, bueno. No. Sí, debe ser que piensa que por mi edad ya no puedo, pero sí. No, sí, queda, no, si está fenómeno. Lo hago, sí. Bueno, Mauricio, epilepsia habíamos charlado y quedó pendiente un trastorno neurológico. Vos sabés que una de las cosas que estábamos charlando previo a la emisión de este programa era fundamentalmente puntualizar algunas características importantes de lo que significa la epilepsia, ¿no? O sea, evitar todo lo que significa estigmatizar al paciente epiléptico, ese tema de limitaciones, incluso que ellos van a ver, lo ven en la práctica diaria. Me parece que se puede integrar tranquilamente un paciente epiléptico y bueno, me parece que eso es el origen de este tema, ¿no? Sí, en realidad una de las primeras diapositivas que nosotros pusimos es ¿por qué hablar de epilepsia? Y creemos que hay que hablar de epilepsia por varias razones, porque es una patología neurológica bastante frecuente, no como la cefalea o los pacientes vasculares, pero es bastante frecuente, porque además afecta muchas veces a gente que está en edad escolar o en plena etapa productiva. Y básicamente nosotros creemos que hay que hablar de epilepsia porque es una de las patologías sobre las cuales hay más temores, más mitos, más falsas creencias, más limitaciones injustificadas y, digamos, nosotros pensamos que la combinación de temor y desconocimiento lleva al prejuicio y lamentablemente la historia de la humanidad nos ha demostrado que el prejuicio lleva a la discriminación. Entonces nuestra idea es tratar de eliminar los prejuicios, considerar que el paciente tiene una enfermedad, pero limitarlo lo menos posible. Nuestra idea es que el paciente haga su vida lo más normal posible, lo más cercana posible a las personas de su edad sin la enfermedad. Y hay una cosa interesante que hablamos con Juan la semana pasada, y es que es una patología que provoca temor en los familiares, provoca temor en el medio social en que se mueve el paciente, amigos, sobre todo en los colegios, es bastante frecuente en las autoridades, y una cosa que es muy particular es que provoca temor en los colegas de otras especialidades. O sea, la epilepsia es una cosa que provoca temor, o sea, cuando un paciente está internado en una sala que no es de neurología y tiene epilepsia, aunque esté bien controlada, provoca en los médicos una especie de resquemor, de temor que no vemos con otras especialidades. O sea, que es una cosa muy curiosa que se da en los colegas también, digamos, que no hacen neurología y que sienten temor cuando tiene el paciente con epilepsia delante, digamos. Entonces, nuestra idea es que la gente saque los miedos y un poco el enfoque va a ser tratar de ver qué hacer frente a una crisis epiléptica, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer un paciente con epilepsia y, como les digo, tratar de orientar para que haga una vida lo más normal posible dentro de algunas limitaciones que después vamos a charlar, obviamente. El entorno social planteado usted, ¿no? Me parece que se ignora mucho en la calle, digo, más allá de que alguien tenga a alguien directo en casa epiléptico. Sí, por ejemplo, una de las ante cosas, una urgencia. Claro, esa es una de las cosas que después seguramente vamos a charlar, es qué hacer frente a una crisis epiléptica, y muchas veces lo que uno ve es que la gente no sabe qué hacer y es más, hace cosas que no debería y que termina perjudicando o al paciente o al que va en ayuda del paciente. O sea, que empecemos con eso, Juan Martín, ¿qué te parece? Si ya por lo menos dejamos zanjado después lo repetimos, pero es importante que la gente aprenda de esto. Es importante empezar a definir qué es la epilepsia. Tenemos un gráfico, ahora lo vamos a poner en pantalla, sí. Podríamos decir que la epilepsia es una enfermedad crónica. Podemos definirla como una enfermedad crónica, como una enfermedad del cerebro, en donde hay una predisposición permanente a sufrir crisis epilépticas. Las crisis epilépticas que conoce todo el mundo son las convulsiones tónico-clónico generalizadas, que son las que decía el doctor, que nos pone nerviosos hasta los propios médicos cuando reciben un paciente en la guardia con una convulsión. Pero ese es un solo tipo de convulsión, hay muchos otros.
Hay crisis que se manifiestan por decir que la epilepsia se controla muy bien, es una enfermedad crónica que se controla muy bien con un solo medicamento, en general en el 70% de los pacientes. Es un buen dato. Es un buen dato. Estamos hablando de una patología que afecta aproximadamente 50 millones de personas en el mundo. La prevalencia en Argentina es de aproximadamente 13 por 1000 habitantes, lo cual arroja un número de más de 400.000 personas con epilepsia. Y hay diferentes causas que pueden llevar a una epilepsia. Hay causas genéticas, hay causas estructural metabólicas, se llaman las causas lesionales, hay causas desconocidas, hay epilepsias de causa desconocida. Desequilibrio eléctrico de nuestras neuronas sería... Exactamente, las neuronas, el cerebro está constituido por células, por neuronas, que tienen una carga eléctrica y que tienen una actividad eléctrica. Cuando esa actividad eléctrica se vuelve anormal en algún punto, eso puede generar estas crisis comiciales o crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden quedar limitadas a una parte del cerebro o pueden diseminarse a todo el cerebro. Esto diferencia las crisis focales o parciales de las crisis generalizadas. No vamos a hablar de temas puntualmente médicos. Queremos que esto sea una charla en donde la gente sepa un poco más y pierda el miedo. Pierda el miedo y dejemos de estigmatizar al paciente con epilepsia. La epilepsia es una enfermedad similar a otra enfermedad crónica y el paciente puede llevar habitualmente una vida normal haciendo el tratamiento correcto. Ahí tenemos algunos datos epidemiológicos interesantes. En Argentina tenemos 400.000 personas. Eso, digamos, son las estadísticas oficiales. Seguramente debe haber cifras ocultas, ¿no? O sea, que tal vez no tengamos... Sí, probablemente haya mucho subdiagnóstico cuando no son las crisis más generalizadas, pasan por alto y son confundidas con otras patologías. Y además yo sospecho que mucha gente por ahí no consulta por falta de acceso a la medicina, pero sí, yo creo que debe estar una frecuencia más alta. El diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico. Nosotros hacemos estudios de imágenes, hacemos estudios electrofisiológicos, en donde podemos posteriormente clasificar el síndrome epiléptico, pero fundamentalmente es clínico. Es decir, si el paciente tiene crisis o relata crisis compatibles con crisis comiciales, y tiene estudios normales, ese paciente tiene epilepsia de todas formas. Y llega al médico después de que muchas veces tiene una convulsión, una crisis generalizada, en donde pierde el conocimiento, se mueve, eso es una crisis tónico-clónica, que no es la única crisis que tienen los pacientes con epilepsia. Uno, cuando interroga al paciente o al familiar, puede muchas veces detectar que esta enfermedad empezó mucho tiempo antes y no era considerada de relevancia como para consultar. Y una cosa que comento, que después dentro de una diapositiva va a figurar, es como muchas veces son eventos episódicos, o sea que transcurren un tiempo y después se autolimitan. Una de las cosas que nosotros siempre tratamos de hacer es, porque el médico en general no suele estar presente, una de las cosas que es importante es que el familiar filme las crisis, porque con los celulares no se puede filmar. Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos es cuando es muy raro que uno esté presente en el momento de la crisis, que el familiar filme la crisis, porque eso cambia, de acuerdo al tipo de crisis que tenga, el tratamiento que uno haga. Entonces decimos, bueno, filme la crisis. ¿Cómo es la crisis? ¿Cuál es la manifestación de una crisis? ¿Cómo arranca esto si es clínico? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, ¿cómo lo confundo, no? Como decía Alberto recién. Lo más fácil de ver, cuando uno ve una convulsión, no tiene dudas, ¿no? Bien, ojo, exacto. Muchas veces lo que parecen convulsiones no son convulsiones, pero eso es otro tema. Muchas veces hay crisis psicógenas, crisis no epilépticas, donde el paciente tiene movimientos y tiene aparentemente está haciendo una convulsión, pero no es una convulsión. La crisis puede tener infinidad de síntomas. Hay crisis, como dije, generalizadas y crisis focales. Las crisis generalizadas afectan a todo el cerebro en un mismo momento y generalmente afectan el nivel de conciencia. El paciente se desconecta del medio. Anteriormente se denominaba petit mal a las crisis de ausencia, que son muy frecuentes en chicos, en donde hay como una desconexión de segundos. El paciente está haciendo algo, queda unos segundos como congelado
y vuelve a hacer lo que estaba haciendo sin perder el tono muscular, sin caer al piso, sin hacer ninguna otra manifestación que esa desconexión de segundos de duración. Eso puede ser una crisis epiléptica. ¿Eso se repite o puede no repetirse? Por definición, la epilepsia, por lo menos el paciente tiene que haber sufrido 2 crisis, porque la definición de epilepsia es una predisposición permanente a sufrir crisis epilépticas no provocadas. Hasta se dice que hasta entre un 5 y un 10%, más cercano al 5% de las personas en el mundo sufren en algún momento de su vida una crisis convulsiva o una crisis comicial. Y esto no se repite. Por eso uno no hace diagnóstico de epilepsia hasta la segunda crisis, salvo que el paciente que haya sufrido una única crisis tenga una anomalía en la resonancia magnética o en el electroencefalograma que justifique que pueda llegar a repetir esa crisis en el futuro. Entonces ahí sí empezamos a medicar. Y una cosa, claro, que iba a decir él, es que una de las cosas importantes que en epilepsia es cuándo empezar y cuándo terminar el tratamiento, y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es, en general, la primera crisis, si no tiene alteraciones en las imágenes o en el electro, no se trata, porque esos pacientes más de la mitad no repiten nunca la crisis epiléptica. Entonces uno no trata una crisis, sino tiene que esperar 2, como decía él, salvo que tenga anomalías. Y hay una cosa que él mencionó que me parece que es importante y que no es solo para epilepsia, sino es válido para Parkinson, para el mundo, que es que el diagnóstico de muchas enfermedades es clínico puramente, vale para la migraña. O sea, el tema es que la clínica es fundamental y los exámenes complementarios son eso nada más, exámenes complementarios, y no son la base. La base es el interrogatorio del paciente. En este caso el interrogatorio es fundamental para tratar de determinar la patología. Y los exámenes ayudan, pero en realidad creo que uno tiene que enfatizar esto, sobre todo uno le enfatiza mucho a los alumnos, que en realidad la clínica es lo que es fundamental en medicina, y en epilepsia por supuesto es indudable, ¿no? Una cosa importante me parece que tal vez revelar en este caso, que es interesante el antecedente inmediato, porque muchas veces la manifestación de una convulsión puede ser a través de un traumatismo de cráneo padecido hace 24 horas o hace unas horas, y que de pronto la primera manifestación sea una convulsión. Excelente, sí, eso son las crisis sintomáticas, eso no es epilepsia. La epilepsia es una predisposición a sufrir crisis, pero no provocadas por un medio externo, por un traumatismo, por una infección. Esos son crisis sintomáticas, no es epilepsia. A ver, ¿cómo reconocer una crisis epiléptica? Las crisis epilépticas generalmente son estereotipadas, es decir, son parecidas unas a las otras. ¿Por qué? Porque se originan generalmente en el mismo sector del cerebro y descargan el mismo grupo de neuronas. Generalmente es de comienzo súbito y autolimitado. Por suerte, la mayor parte de las crisis epilépticas se autolimitan. No hay que hacer... Ahora estoy viendo la diapositiva de qué hacer ante una convulsión. En la anterior. Ahí está, sí. Bueno, ¿qué es lo que...? Esto es importante. Pero poner mantener la calma muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta mantener la calma hasta los médicos. Los médicos... Está bien. Se quedó más tranquilo. Imagínese, el médico... porque es una situación violenta una convulsión. Es una situación en donde el paciente parece que está sufriendo mucho y pierde el contacto con el medio, se mueve, se golpea, se muerde, se lastima. A veces se relaja esfínteres, puede orinarse. Generalmente duran menos de 2 minutos. Esos 2 minutos son terribles, parecen siglos, pero son 2 minutos. Y hay que estar atentos. ¿Para qué mantener la calma? Para poder asistir bien al paciente, para tomar el tiempo de la crisis. Si una crisis se extiende más allá de los 5 minutos, eso es una emergencia neurológica, se llama estatus epiléptico, y ese es el motivo, es un motivo de alta morbimortalidad en neurología. Hay que llamar, ahí sí hay que concurrir a la emergencia médica, porque ese paciente está necesitando un tratamiento en una unidad médica, tratamiento endovenoso. Es interesante hacer una descripción de eso, ayudar al paciente. Porque todo el mundo quiere que no se trague la lengua, no se trague la lengua. Iba a preguntar, eso es lo primero que sabemos como mito, como contaba Alberto de arranque, ¿no? Es un mito, nadie se traga la lengua. Es más, es muy peligroso introducir objetos en la boca, porque eso sí se puede tragar. Una madera, algo en la lengua no se traga, pero lo que yo le pongo en la boca sí se traga. O peor el dedo del se le puede, el que quiere y tener lesiones severas en el dedo. Eso es lo que hay que hacer, y después vamos a ver lo que no hay que hacer. Correcto, desalojar el área de objetos duros y peligrosos, porque el paciente puede golpearse por los mismos movimientos bruscos. De aflojar la ropa alrededor del cuello, quitarle los elementos que lo puedan lastimar, como si usan lentes.
recostar al paciente en lo posible de costado, porque muchas veces hay un vómito o una hipersalivación, el paciente puede aspirarse, entonces tratar de colocarlo de costado, no sujetarlo, esto viene en la próxima, que es lo que no hay que hacer, y tomar el tiempo, en lo posible tomar el tiempo de la crisis por esto que hablamos anteriormente. Los que son pacientes crónicos habitualmente ya saben, tienen una sensación previa, un aura, ¿no?, que de pronto los ayuda muchas veces a contemplar una situación que ya en el futuro sí, se digamos, va a presentar. No todos los pacientes tienen aura ante de la crisis, pero los que la tienen de alguna manera están un poquito más beneficiados porque se dan cuenta y por ahí pueden sentarse o acostarse, eso suele pasar. Exacto. Es muy frecuente que el paciente tenga un disconfort abdominal, o sea, una sensación epigástrica rara, pero que lo reconoce como el inicio de una crisis. Eso ya es una crisis. Eso es una crisis epiléptica, porque es un síntoma sensitivo, en este caso disautonómico, muy frecuente en las epilepsias temporales, y ese paciente puede después progresar a una crisis más grande y perder el conocimiento y hacer una convulsión. No lo ves más en pantalla, porque ahora vamos a un corte. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y lo seguimos hablando. Las mismas medidas toma uno en la calle, deberíamos concientizar. Exactamente. Esto puede ocurrir en casa si uno tiene un paciente, un familiar directo, pero si ocurre en la calle, que puede pasarnos a cualquiera, si a ustedes lo complica como médico, imagínense a nosotros. Bueno, con el doctor Mesina, joven, y con el gran Sinerman estamos. Pausa. Esto es el consultorio. De epilepsia estamos hablando, ya venimos. Desde la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, trabajamos por la protección del médico y su grupo familiar. Acérquese a su delegación. Comuníquese a través de nuestros teléfonos o ingresando a nuestro sitio web. Construyamos juntos la familia médica. Ciclo de música Encuentro Cercano. Liliana Herrero, Horacio Fontova, Palo Pandolfo y Javier Calamaro. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Volvemos y estamos en el otro bloque. Arrolete. Mauricio está contando que es pediatra, como todos lo sabemos, por supuesto. Su trabajo bien, ¿no, doctor? Bien. Terrible. Hay chicos con convulsiones febriles también, pero que se queden tranquilas las madres, que no dejan ninguna secuela. Las convulsiones febriles no son epilepsia, eso es importante. Claro, no las confundamos. Claro. Muchas veces encontramos antecedentes de convulsiones febriles en pacientes con esclerosis mesial temporal, que es un síndrome epiléptico de difícil manejo en el adulto, pero en las convulsiones febriles no son epilepsia. Y vamos por las cosas que no hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Sí. Que por lo que leíamos era todo lo contrario a lo que hacemos cualquiera o los mitos, la costumbre, ¿no? Bueno, no hay que sujetar al paciente. No hay que sujetar al paciente. El paciente, si se está moviendo, no va a dejar de moverse y se puede lastimar, puede desgarrarse, puede fracturarse. Como no es involuntario todo su movimiento. Exactamente. Bueno, esto de la lengua es importantísimo. Hay una creencia popular de que el paciente se traga la lengua, hay que sacarle la lengua para afuera, meterle algo en la boca. Es muy peligroso eso, tanto para el que introduce algo, que si es la mano, si es el dedo, se puede lastimar, o se puede tragar, el paciente se puede tragar todo lo que le pongamos en la boca. No, echaste por tierra, digamos, lo que uno ponga puede tragar la lengua, no se traga. Es importante, es muy importante. No iniciar maniobras de reanimación, a ver, salvo que uno esté capacitado como para hacerlo y que el paciente realmente tenga un paro cardiorrespiratorio en ese momento, cosa que es muy infrecuente en una crisis epiléptica, existe, pero es muy infrecuente. No hay que iniciar maniobras de reanimación. Dosis extra. No, eso tuvo una convulsión y le di la dosis extra de medicación. No, eso no hay indicación para dar una dosis extra. Sí, en el caso de que la crisis se autolimite, se llama al médico de cabecera, el médico de cabecera va a saber qué hacer con su tratamiento, pero no hay que darle más dosis de la que está indicada. Perdón, una cosa que me parece que es importante es cuando el paciente tiene una crisis, es tratar de ver si hay algún factor que pueda haber desencadenado la crisis. O sea, si es un paciente que, por ejemplo, estuvo mucho tiempo bien controlado y empieza a tener crisis un poco más frecuentes o aumenta la frecuencia de las crisis aunque tenía pocas, la idea es tratar de ver si hay algún factor desencadenante que haya provocado la crisis. En realidad, lo que nosotros vemos en la práctica diaria es que una de las causas más frecuentes
de crisis es el abandono de la medicación o la mala adherencia al tratamiento. En realidad en epilepsia, como muchas patologías, como pasa con la hipertensión, por ejemplo, la adherencia al tratamiento es fundamental porque el paciente se olvida de tomar una toma de la medicación y puede tener una crisis. Y en realidad esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, y es que muchas veces los pacientes son jóvenes y la verdad que es a veces difícil lograr que una persona joven se concientice que tiene que tomar indefectiblemente la medicación. Y además los jóvenes plantean otros problemas. Sabemos que aparte del abandono de la medicación o el saltearse una dosis, hay otros factores que pueden desencadenar una crisis. Una es lo que se llama la deprivación de sueño, o sea, cuando el paciente duerme poco o está una noche sin dormir, eso le puede provocar crisis, y esto puede pasar mucho tiempo, porque el chico se quede toda la noche despierto estudiando, porque el chico salga, porque además es otra cosa que es importante, que es, nosotros dijimos que tratamos de que el paciente con epilepsia haga la vida lo más cercana posible en calidad a los congéneres, o sea, la gente de su misma edad que no tiene la enfermedad. Entonces, uno no le va a prohibir que salga, no le va a prohibir que vaya a una fiesta, porque sería agregar otra carga más al tema de la enfermedad. Entonces, lo que uno le aconseja al paciente cuando va a salir a la noche es que salga, pero que duerma bien el día anterior y el día siguiente para tratar de compensar las horas de sueño. ¿Y el alcohol, Alberto? El alcohol, en realidad, uno prefería que los pacientes con epilepsia no tomen alcohol, no solo porque puede ser un disparador de crisis, sino porque puede tener interacciones con la medicación. Muchos están tomando medicamentos que son depresores del sistema nervioso central, y asociarlo con el alcohol es complicado, de manera que uno preferiría, si puede, digamos, yo creo que se puede, es una limitación relativa, porque, digamos, yo creo que es peor decirle que no vaya a una fiesta a que no. Yo creo que el paciente puede ir a una fiesta, pero hay que aconsejarle que duerma bien, y si puede evitar el alcohol, sería lo ideal en realidad, ¿no? Responsabilidad. Lo mismo que ocurre en un paciente hipertenso, ir a sal, o un paciente diabético. Sí, quizás como yo decía, la diferencia es que con la hipertensión es que el grupo etario donde uno ve frecuentemente la patología es diferente y plantea otras problemáticas. Hay una alta incidencia en la tercera edad. De epilepsia en la tercera edad. No. Hay una alta incidencia. Esto de que la epilepsia es una enfermedad de chicos o de jóvenes, no es tan así. La epilepsia puede comenzar a cualquier edad. El mayor pico de incidencia lo vemos después de los 65 años. Hay mayor cantidad de epilépticos que comienzan su epilepsia después de los 65 años que aquellos chicos que empiezan su epilepsia en la niñez o en la adolescencia. ¿Después de los 65 sin manifestación alguna anterior? No, porque las causas son distintas. Bien. Las causas son generalmente son genéticas en los chicos, hay otras causas por supuesto, y en los adultos la causa de la epilepsia es una epilepsia lesional, la patología vascular, el ACV, traumatismos, infecciones, generalmente dejan alguna cicatriz en el cerebro, y eso en algún momento empieza a dar crisis epilépticas. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que puede comenzar a cualquier edad, y esto a veces los pacientes lo plantean en la consulta. Pero si yo de chico nunca tuve una convulsión, tengo 40, 50 años, 60 años, sí, no importa, esto es así. Estamos viendo cuándo llamar a la emergencia, que algo comentamos anteriormente. Si algo hablamos en el bloque anterior. Cuando la crisis se extiende más allá de los 5 minutos, esa crisis es muy difícil que pare sola, hay que llamar a la emergencia. Una crisis normal no pasa de los 2 minutos aproximadamente. Habitualmente no pasa de los 2 minutos. Una crisis normal, ¿no? Una crisis habitual, sí. Una crisis eventual, claro. Cuando se presentan varias crisis seguidas, sin que el paciente se recupere, eso también se considera estatus epiléptico. Por supuesto, si el paciente se cae, se golpea, hay que suturarlo, ahí sí. Y si la paciente está embarazada, y este último punto me da un pie como para empezar a hablar, no sé si de algunas situaciones especiales en epilepsia. Epilepsia y embarazo es un tema largo. También hay situaciones en donde uno atiende a una paciente que venía tomando una medicación y quedó embarazada y dejó la medicación. Esto es muy peligroso. Lo que hay que concientizar es que no hay que dejar la medicación, salvo por indicación médica, durante el embarazo, que la paciente que tiene epilepsia tiene que planificar su embarazo, planificación del embarazo, por lo menos anticipándose un año
a la fecha. En realidad, dos cosas. La primera cosa es que en la mujer embarazada lo fundamental es que no tenga crisis, porque es mucho más riesgoso es mucho más riesgoso para el embarazo que tenga una convulsión a que tome medicación. O sea, los medicamentos pueden tener algunos efectos secundarios, pero lo importante es que no tenga ninguna convulsión. Eso es lo fundamental. Y lo que Juan dice del embarazo programado es porque uno planifica una medicación que sea lo menos teratogénica posible, o sea, lo que menos pueda afectar el feto, y si uno lo puede hacer con tiempo, mejor, porque no hay una cosa más complicada que una paciente que está tomando una medicación que es potencialmente peligrosa para el feto y no programa el embarazo, y por ahí nos viene a ver en el 4.º mes de embarazo con una medicación que es peligrosa, y uno dice, bueno, pero lo ideal hubiera sido antes del embarazo que programarlo y cambiarle la medicación a alguna que sea menos problemática, ¿no? O sea que es importante que la paciente con convulsiones, si puede, programe el embarazo, eso es fundamental. Y una cosa que uno a veces le da lugar a situaciones un poco incómodas, que es cuando la paciente es muy joven, hay que ir hablándolo con tiempo, digamos, cosa que a veces para los padres que acompañan es un poco embarazoso, paradójicamente. Embarazoso no, pero digamos, pero es importante, y a veces produce un cierto alerta, pero la verdad que uno tiene la obligación como médico de advertir a la mujer joven que si en el futuro, dentro de 5 o 10 años, cuando decida quedar embarazada, es importante que nos lo avise. ¿La manifestación es en el varón y en la mujer exactamente común, igual? No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. No. Ahí está un poquito los factores desencadenantes, un poquito, ya lo dijimos, el tema del estrés. Eso lo hablamos, el estrés, la falta de sueño. Y hay una cosa que yo voy a mencionar, que es que a veces la biodisponibilidad, o sea, la forma en que el paciente absorbe la medicación depende de los excipientes, o sea, de lo que envuelve a la droga madre del medicamento. Entonces, a veces hemos visto pacientes que cambian de marca y eso les disminuye el nivel de medicamento en la sangre y eso le provoca convulsiones. O sea que en realidad uno trata de que el paciente, si está bien controlado con una marca de medicación cualquiera, mantenga la misma marca durante todo el tratamiento, ¿no? Acciones lumínicas, decía, como estímulos lumínicos intermitentes. Sí, hay epilepsias reflejas que pueden ser desencadenadas, y epilepsias mioclónicas que pueden ser desencadenadas por estímulos lumínicos intermitentes, como el doctor hablaba de aquellos chicos que van a bailar y toman un poquito de alcohol y no duermen y van con las luces. Y después otra cosa importante es cuando el paciente va en la ruta y el sol va a través de los árboles, que va como haciendo un relampagueo uno atrás del otro. Eso también es un estímulo que puede generar la crisis cuando son fotosensibles. Por eso cuando se hace el electroencefalograma, se pide con estimulación. La estimulación lumínica. Es una lumínica, por ejemplo. Exacto. Yo aprendo mucho con ustedes. Tengo que ir a una pausa. Bueno, en el bloque que viene me das un poquito más de tiempo, no sé cómo, porque la verdad que nos queda todavía material. Bastante. Y cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Ya ve, me parece que contribuye, ¿no? A que podamos de esta manera, en una charla, ¿viste? Vos la primera vez que venías, era una charla. Lo importante, Raúl, en el próximo bloque, ¿qué puede hacer un epiléptico y qué no puede hacer un epiléptico? Importante para todos. Se preguntó si esto también afectaba a los animales, por ejemplo, lo doméstico, como es un perro o un gato, también los afecta. Mire usted. Pausa, ya venimos. Este es un llamado a tu seguridad. En Ituzaingó implementamos el botón antipánico. Ahora vas a poder dar aviso de situaciones de emergencia con solo presionar un botón de tu teléfono. Para solicitar el servicio, que es totalmente gratuito, simplemente regístrate en www.miituzaingó.gov.ar y completa tus datos. ¿Cómo funciona? Al ingresar, vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón antipánico. Ante una situación de emergencia, podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal. Allí, los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica, tu número de teléfono, tu nombre y apellido. Inmediatamente se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino. A su vez, el aviso se enviará a 5 contactos que vos elijas, informándoles de la situación y haciendo de este un servicio de cooperación ciudadana. Acordate, podés registrarte en www.miituzaingó.gov.ar. De esta manera, avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red. Ituzaingó crece junto a vos. Bueno, allí está en pantalla los teléfonos, la manera de ubicarnos en el estreno del lunes aquí en Cablevisión, en la repetición, no recuerdo el horario, yo soy mayor, no importa si me olvido de una cosa, ¿no? Bien, mientras sepa después dónde estoy,
el fin de semana repetimos. Y después en YouTube, en el canal nuestro, nos puede ubicar de alguna manera en cualquier momento que tenga algunas dudas o ganas de volver a repasar estos temas. Mauricio. Bueno, seguimos un poquito con las para aprovechar el bloque. A ver, Dani, ahí está. Bueno, como dijimos al principio, la epilepsia se trata muy fácilmente con un solo medicamento en dosis bajas en la mayoría de los pacientes. Al que hay que prestarle atención, eso sí, lo destacaste de entrada. Hay que prestarle atención, el acceso a la medicación en el hospital es un poco complicado. Nosotros estamos hablando hace un ratito que aquí se utilizan drogas que probablemente en otros lugares del mundo ya se están dejando de usar, pero esto es porque esas drogas el paciente puede acceder más fácilmente, y es importante, uno si tiene que elegir entre darle una droga muy cara a la cual va a tener acceso por momentos sí, por momentos no, y tiene otra droga a la que va a tener acceso más vieja probablemente, pero siempre por ahí o más continua, tiene que elegir la droga. Hay drogas que son para cada síndrome epiléptico, pero bueno, ese es otro tema. Pero por suerte con un solo medicamento en dosis relativamente baja se puede controlar la mayoría de las epilepsias. Hay algunas epilepsias, alrededor del 30%, un poquito menos, que son resistentes a la medicación. Esto quiere decir que nosotros, por más que le demos medicamentos, el paciente no va a seguir teniendo crisis. Ese es el momento en donde nosotros evaluamos el tipo de epilepsia para saber si es candidato o no a una cirugía. Hay epilepsias que se tratan con una cirugía y pueden curarse con una cirugía. Esto quiere decir que el paciente que tomaba 2-3 medicamentos y seguía teniendo crisis, en algunos casos podemos operarlo y podemos en el futuro retirarle la medicación y queda curado. Una cosa, por supuesto, es que esto no es para todos los pacientes con epilepsia. Eso tiene que estar claro. Porque generamos una expectativa. Esto no es para todos los pacientes con epilepsia. Tiene que cumplir ciertos criterios, tanto clínicos como radiológicos. O sea, tiene que tener en la resonancia algunas alteraciones específicas que justifiquen, pero no es la mayoría de los pacientes. Digamos, la mayoría de los pacientes con epilepsia no son candidatos a cirugía. Pasa lo mismo con el Parkinson o con otras patologías neurológicas, pero esto es importante aclararlo para no crear una expectativa que no corresponde. Algunos muy especiales, casos muy especiales, se pueden operar, y en general suelen ser epilepsias que no responden a medicación. Obviamente, si un paciente anda bien con un solo medicamento y tiene resonancia de cerebro normal, no lo vamos a operar, no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero bueno, Dan. No, por supuesto. Avanzamos para las otras, Dani, por favor. Bueno, este es el tema, creo, más complejo. ¿Cuáles son las limitaciones y cuáles son las cosas que se limpian? Porque uno ve a veces limitaciones injustificadas en los pacientes con lo laboral. No, bueno, contaba el doctor Messina hace un rato una cosa que es realmente dramática y yo diría patética, que es una chica joven con epilepsia a la que no le permiten la actividad escolar. O sea, yo digo que hay que evitar que el paciente con epilepsia haga cosas que sean potencialmente peligrosas para él o para terceros. Lo que no es peligroso para el paciente o para terceros, que después vamos a charlar del tema, prohibirle cosas. En general en medicina yo tiendo a no prohibir cosas porque sí. O sea, cuando yo a un paciente digo no haga tal cosa, pasa con hipertensión, con diabetes. O sea, cuando un paciente le dice no haga tal cosa, tengo que saber por qué le estoy diciendo y tiene que estar justificado. A mí no me gusta prohibir así porque se me ocurre a mí no haga tal cosa. No, tiene que estar basado en algo realmente concreto. Y en epilepsia eso uno lo ve con mucha frecuencia. Muchas veces proviene de los médicos tratantes, a veces proviene del medio, como decíamos, el medio social o de la escuela. O sea, la idea es que haga todas las cosas que se puedan hacer siempre que no ponga en peligro su integridad o la integridad de otras personas alrededor, ¿no? El tema escolar me quedé pensando, ¿no? Coincido. Sí, hoy mismo atendí a una chica de 16 años en el consultorio que no iba al colegio, y cuando le pregunté por qué no iba al colegio, bueno, porque el colegio les decían que no sabían qué hacer si ella tenía una crisis en el colegio, que ellos no se querían hacer responsables. Desde afuera, digo, pero además, por favor. Pero parte es perder el miedo, justamente. Claro. ¿No? Después hay otro tema interesante que se plantea con mucha frecuencia en la actividad escolar, que es la actividad física. Que se pregunta, bueno, ¿puede hacer gimnasia, no puede hacer gimnasia? La actividad física está permitida, por supuesto. Ahora, hay como limitaciones, yo diría, si un paciente se va a tirar a la pileta a hacer natación y no va a estar observado por nadie, eso es una situación riesgosa. Es muy improbable que tenga una crisis y que tenga pero puede ocurrir. Entonces, lo mismo la cuestión laboral. Los trabajos, el paciente epiléptico puede trabajar como cualquier otra persona.
hay ciertos trabajos, como los trabajos en altura, como los trabajos que implican transporte de pasajeros, bueno, uso de armas, en donde sí tenemos que tener un poco más de cuidado, eso sí. Pero en general el paciente con epilepsia puede llevar una vida normal tomando la medicación. Hay una cosa que hablamos con Mauricio ante el programa que es, yo lo comenté cuando hablamos el año pasado en uno de los programas, que es patología neurológica y conducción vehicular, que es un tema grande, pasa con Parkinson, pasa con secuelas vasculares, y por supuesto con epilepsia es mucho más importante el tema. La idea es, el paciente con epilepsia puede manejar, no puede manejar. En realidad esto, en los países, en los diferentes países hay diferentes legislaciones, incluso en Estados Unidos, en cada estado hay legislaciones que no son iguales para todos. Hay algunas reglas en cuanto al tiempo que tiene que pasar sin crisis como para que el paciente pueda empezar a manejar. Lo que pasa es que, claro, uno ve los casos donde hubo accidentes. Yo me acuerdo hace unos años, creo que en la autopista de Lugones o algo así, un taxista que no había tomado la medicación tuvo una crisis, una de las chicas que iba con él se tiró. Entonces la idea es, bueno, uno tiene que tener un paciente responsable, que tome la medicación y que tenga un tiempo determinado sin crisis como para que pueda seguir conduciendo vehículos. No es que no puede manejar nunca más. Por supuesto, como decía Juan, la ideal es que no transporte pasajeros, digamos, que sea un uso particular del vehículo, ¿no? Y una cosa que mencionó él que me parece importante es que el tema de la relación con el agua, que es el paciente con epilepsia, aunque esté bien controlado, lo ideal es que no esté nunca en una pileta solo, y en lo posible que no haga baños de inmersión tampoco, porque en realidad el tema es que si tiene una crisis en el agua puede ser complicado. Nosotros hemos tenido un paciente que tuvo una complicación respiratoria, estaba limpiando un tanque de agua, tuvo una crisis y cayó boca abajo y tuvo que estar con respirador porque obviamente, aunque sea una cantidad de agua chiquitita, el paciente no podía respirar. O sea que lo ideal es que el paciente con epilepsia no esté en el agua solo, sin alguien que lo supervise. No es que no pueda estar, pero yo diría que se meta en el mar solo porque eso puede ser complicado, ¿no? El otro día estamos leyendo una noticia de un paciente que se había tirado en paracaídas y había tenido una crisis en pleno descenso. Pudo ser rescatado porque había justo un instructor que lo estaba mirando y le pudo abrir el paracaídas. Se lanzó en el aire y le abrió el paracaídas. Pero son situaciones que sabía que sufría, supongo. Eso no lo sabemos, pero claro, salió esto la semana pasada. En realidad son esas situaciones que la verdad que uno no se las plantea. Uno plantea la conducción vehicular. Digamos, yo diría a un paciente que si uno sabe que tiene epilepsia, yo le diría que no se tiren paracaídas. Claro, pero uno no suele aconsejarle esto al paciente. No se tiren paracaídas. Tome la medicación, pero no se tiren paracaídas. Digamos, parece una obviedad, pero en realidad un poco lo que yo decía es concientizar que vamos a ser francos, digamos, o sea, el paciente queremos que haga una vida lo más cercana posible a los de su edad, pero algunas limitaciones va a tener. Eso que es importante porque tampoco vamos a negar la enfermedad, o sea, las limitaciones están y uno siempre piensa, bueno, esto que él me plantea, que me pregunta si puede hacer o no, pone en peligro la vida de él o de terceros, o sea, la integridad física. Si uno se responde que sí, mejor que no. Si uno se responde que no, como esto de ir al colegio, que es absurdo, si uno se plantea esa pregunta todas las veces, uno dice, bueno, si no es riesgoso para el paciente o para terceros, que haga la vida lo más normal que se pueda. No manejar micros, en el tema de vuelos no manejar aviones, pilotos. Bueno, esto lo hablábamos con Mauricio justamente del programa, que en realidad hubo casos, hay un tema complejo, que es que la epilepsia es una enfermedad con muchas horas que, como son episodios, no es como un Parkinson, que uno lo evalúa al paciente y en general siempre le encuentra algo. El paciente con epilepsia, si no tiene crisis, está perfectamente normal, el examen neurológico es totalmente normal y en realidad uno confía en que el paciente sea suficientemente honesto como para declarar la enfermedad si va a asumir un trabajo que puede ser riesgoso. Pero lamentablemente hay casos, nos han comentado un caso, un señor piloto de avión que era epiléptico y la empresa no sabía, digamos. Yo creo que eso depende también de la responsabilidad de cada uno, me parece a mí, ¿no? Con respecto a los nuevos tratamientos, vos después de tantos años, vos también tenés tus años, evidentemente hay nuevas terapéuticas que, además de las viejas drogas, son realmente positivas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Juan decía una cosa que es muy cierta, y es que en realidad hay una cosa básica, que es que los costos son diferentes. El precio de los medicamentos nuevos, que son en general más efectivos, son muy superiores a los viejos. Entonces, como estamos realmente con, uno prefiere una medicación por ahí más vieja, que hay que tener algunos cuidados más detallados, que una medicación más nueva que el paciente no pueda sostener en el tiempo. En cuanto a la capacidad, a la efectividad de las drogas para controlar las crisis, es más o menos similar, las viejas y las nuevas. Lo que tienen las nuevas es que tienen menor riesgo de efectos colaterales. Esto es importante para pacientes añosos, pacientes que toman polifarmacia, mucha medicación,
para pacientes jóvenes que van a quedar embarazadas. Esto sí es importante, hay que tener en cuenta, pero para control de crisis en general son buenas tanto las viejas como las nuevas. ¿El hospital está cubierto o con algunas dificultades? La entrega de medicación. La entrega de medicación. Algunos medicamentos se entregan más fácilmente que otros. Atento con esto, ¿no? Digo, cuando hacemos hincapié en que no deben dejar de medicar. No, claro, uno cuando plantea una medicación en epilepsia como en otras patologías crónicas, se pregunta siempre, ¿el paciente va a poder mantener en el tiempo la medicación? Porque si no lo va a poder sostener el tiempo, hay que cambiar de medicación por otra que sea más accesible, aunque no sea la que uno elegiría como medicación ideal, ¿no? No tenemos que ir, pero quedaron un montón de preguntas. Gracias, Juan Martín. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Doctor, en este momento lo acabo de nombrar columnista de nuestro programa porque tenemos armado cefaleas. Perfecto. ¿No? Muchas gracias. Es un placer. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Doctor. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Son muy amables, nos encontramos la semana que viene.